Lima Gris TV, un canal diferente. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Julio Barco y empezamos otra sesión de Poetizando, esta trinchera de poesía, de reflexión sobre la escritura y de literatura. Hoy día tenemos un programa dedicado, un programa especial dedicado al portugués, al escritor Fernando Pessoa, que es un poeta inabarcable, una obra muy interesante de comentar. Pero antes vamos a empezar hablando un poco de la poesía de Portugal, ¿no? En realidad es una poesía muy rica, con muchos referentes y muchos autores que de alguna forma van a ser eclipsados por toda la genialidad de Fernando Pessoa. Pero para conocer un poco, quisiera comentarles, para empezar, un poema de Herberto Helder, que es un autor de esa tradición. Vamos a leer un poema llamado Flash. Este poema que les voy a leer de Herberto Helder, un poeta de Portugal, transmite de alguna manera ese vigor, esa potencia que tiene la poesía de esta región. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice así: Flash. En cuartos precarios trabaja la masa tremenda de los poemas. Me miran tan cercanos que me hacen arder. Un día habré de quedar límpido o calcinado nervio por nervio, o para sentirme Dios de un canto de palabras, con sixtinos, dedos pintados en torno a la vorágine eterna, tocando la materia, permanente, eléctrico. Alguien podría gritar, casi muero de miedo al percibir mi nombre. Pienso que apenas en una hora la sangre empaparía la ropa de arriba a abajo mientras el rostro brilla. Este poema nos habla pues de la creación de la poesía, ¿no? Cómo la creación de este arte requiere pues de cierta fuerza, potencia para limar las palabras, para trabajar lo que él llama la masa tremenda de los poemas, ¿no? Entonces, esa inspiración está justamente en este poema llamado Flash. Y luego dice: a veces Dios me vuelve rápido, a veces hay un candelabro, a veces hay muertos de los que extrae el mármol, y por el poder del nombre se le trae a casa cuarto por cuarto hasta el centro. Se hacen profundas casas de mármol, pero nunca seré blanco de estas cámaras de candelabro en el centro. Se separan en las membranas espejos vivos, tramas de espejos, y con los brazos extendidos entre sus imágenes duermen las personas, disimuladas tras un brote de centellas. Y Dios no me perdona la carnicería sonora. Hay un candelabro, un cráter en la sala, o es como si lo hubiese. Nunca duermo, solo pongo las manos en mi frente, entre el rostro y la hoguera, máxima visión, en el abismo, un planeta de cuarzo. Vean ustedes cómo la poesía, pues, es lo que justamente, recordando a Ezra Pound, él decía, ¿no?, que él deseaba tener pues un oficio más tranquilo, un oficio que le exigiera menos, ¿no? Porque ciertamente todo arte, que como venimos hablando en Poetizando, todo arte nace, si bien es cierto, nace de la inspiración, pero también nace de un trabajo rudo con la palabra, de un trabajo disciplinado y de un trabajo furioso con el lenguaje. Y luego acá nos va a manifestar justamente ese estro, esa beligerancia, esa vehemencia. Dice: astro inspirado, sombría levedad, don, yo sé, nada me toca, apenas un dedo de mármol en la cabeza, la traspasa de 100 a 100, corona de una agonía en lo oscuro de las camas para danzar. La ropa tiembla al choque de la sangre, magnetizada, repentinamente viva. Nadie me dice cómo se teje el capullo, la seda, transpira de sí misma, el arpón de mármol trae desde el corazón la herida. Después bailo y carne y ropa son la misma cosa, la cosa que baila, la llaga de esa fragilidad, prodigio del talento pautado por la fuerza de la blanca piedra demoníaca. Y bueno, luego al final de este poema, como ven ustedes, estridente, que nos cuenta ese fuego que es crear un arte, ¿no? En este caso el arte de la palabra, nos dice: y las chispas repentinas, flechas tan ferozmente hundidas en la carne hasta el oscuro del mismo astro, dejan un orificio fulgurante, un cañón de sonidos,
soplo de extremo a extremo aquella discreta música mortal. Vienen los animales, amanece, los cuernos rasgan las cabezas, otra especie de lujo, de melancolía, y de pronto el cuerpo es un arpa. Animal de Dios, yo, una herida. Interesante esta cuestión, pienso, de hacer una analogía entre el cuerpo y el arpa, ¿no? De alguna forma, hace poco, por ejemplo, leía a George Steiner, que es un crítico literario muy interesante, y él hablaba justamente de la carencia que tenemos en la actualidad, en la modernidad, para leer y entender la poesía o el arte, ¿no? Él hablaba de que para leer y entender hacía falta pues conocer la métrica, conocer autores, conocer palabras, conocer conjugaciones, etcétera, ¿no? Y él decía que hasta 1920 eso era parte de la propia educación. Sin embargo, los lectores de esta contemporaneidad que vivimos carecemos a veces, o carecemos de las herramientas para interpretar, y por eso mismo me parece interesante este punto, ¿no? Y de pronto el cuerpo es un arpa, ¿no? Es decir, en el arte, en la creatividad, en la poesía, el cuerpo que crea el lenguaje es música, es signo, es ritmo, es entonación, es de alguna forma una suerte de armonía, que puede ser, como en Vallejo, en Trilce, por ejemplo, puede ser una armonía amorfa, o puede ser como Rubén Darío en Cantos de Vida y Esperanza, una armonía más preciosista, ¿no? Bueno, para que vean ustedes lo interesante pues que es la poesía de Portugal, ¿no? Hay otros autores como por ejemplo Fernando Echevarría, Ana Hatterley, Natalia Correira, o por ejemplo el propio Raúl de Carvalho, etcétera. Pero hoy día, como les cuento, tenemos un programa dedicado al gran Fernando Pessoa. Y lo interesante de Pessoa, pienso, es empezar por su nombre, ¿no? El apellido Pessoa significa persona, ¿no? Fernando Persona sería una traducción a nuestro idioma, al español. Y curiosamente, esta idea de persona va a ser muy significativo en este artista, en Fernando Pessoa, ya que él va a generar algo que se llaman los heterónimos, ¿no? Los heterónimos son nombres que él va a ponerse como seudónimos, pero a diferencia de un seudónimo, donde por ejemplo el autor se pone el seudónimo como por ejemplo Pablo Neruda, ¿no? Él tenía otro nombre, ¿no? Neftalí Reyes Basoalto, ¿no? Y él se pone Pablo Neruda, que es un seudónimo, pero a diferencia del seudónimo, el heterónimo son nombres de personalidades diferentes al autor, ¿no? Es como que yo me creo nombres, pero que no soy yo, sino son otros, ¿no? Y esta idea de la identidad es una idea muy moderna, ¿no? No puedo dejar de comentarles la famosa frase del gran y revolucionario poeta francés Arthur Rimbaud, que dice, pues, en una carta muy interesante que ha sido muy comentada, que dice el yo es otro, ¿no? El yo es otro, o sea, cuando uno escribe, cuando uno hace arte, puede salirse, emanciparse de la individualidad que tenemos, ¿no? Cada uno tiene una individualidad, un yo, es decir, una identidad, ¿no? Y en el arte, en la poesía, en la palabra, podemos ser nosotros o podemos ser otros, ¿no? Podemos jugar como si fuera una especie de teatro donde nos ponemos máscaras y dejamos de ser lo que somos para ser otros personajes, ¿no? Ya, algo así es Pessoa. Pessoa se crea máscaras, se crea personalidades. Y no olvidemos que Nietzsche, este famoso filósofo, ya nos decía, ¿no? Que toda alma, cuando se profundiza, se crea una máscara, ¿no? Toda persona que de alguna manera entra en su interior y de alguna forma se analiza de manera introspectiva, requiere pues de alguna forma crearse otro tipo de personalidades, ¿no? Ahora, también hay que fijar un punto en el cual pues se podría hablar también de una suerte de esquizofrenia, ¿no? Pero en el caso de un artista no llega a ser un loco porque crea productos que podemos pues leer y podemos pues de alguna forma interpretar. Voy a leerles algunos poemas de Fernando Pessoa y luego vamos a pasar al libro de hoy, que es Libro del Desasosiego, que es la obra que vamos a comentar. Y bueno, entre las personalidades que se crea Fernando, ¿no? Se va creando personalidades muy diferentes, ¿no? Él se va inventando rostros. Por ejemplo, se crea uno que se llama Ricardo Reis, que es un personaje diferente a él, o Álvaro de Campos, o por ejemplo
Bernardo Soares, que va a ser el que va a escribir el Desasosiego, en fin. Pero vamos a entrar a la poesía de Fernando. Pero antes de ello quiero comentarles sobre su vida, ¿no? Sabemos que Fernando pues tiene una etapa en la cual viaja de Portugal a África y ahí estudia en un colegio inglés, luego regresa a su casa y se queda solamente al cuidado de sus abuelos. Cuentan que su abuela tenía un problema de locura y Fernando se va a pasar toda su vida trabajando en una oficina, me parece que solo 3 o 2 veces por semana. Además, tenía bastante tendencia al alcohol, le gustaba mucho beber, y se va a pasar su vida pues como un oficinista, ¿no? Trabajando para ganarse un sueldo, pero en el fondo le dedicaba horas de horas a escribir, escribía todo el tiempo, escribía, leía, y es más, su primer libro, uno de los pocos que publica con su nombre, se llama Mensaje, un libro que lo escribe pues como una suerte de homenaje a su propia patria, ¿no? De alguna forma, yo creo que Pessoa también quiere, como todo artista, digamos, genial de la modernidad, como propio Joyce, por ejemplo, que quiere, de alguna forma, poner el nombre de Irlanda en lo alto, ¿no? Yo creo también que Pessoa quiere, pues, de alguna forma, reivindicar la cultura de Portugal en su propio arte, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el propio Vallejo, hablando de Vallejo, él por ejemplo cuando quiere publicar Trilce, se quiere llamar César Perú, ¿no? Entonces yo creo que en algunos artistas modernos, ¿no? van a encontrarse también la propia afirmación de su país, ¿no? De su propia nacionalidad, ¿no? Y la literatura va a tener también un proceso de alguna forma de afirmar nacionalidades, ¿no? Bueno, al margen de esto, Pessoa puede tener una vida interior muy rica, ¿no? Él aparentemente va a ser un personaje que va a caminar por las calles, va a observar, va a estar en los bares, luego de trabajar, pero se va a dedicar a enriquecer su interior, ¿no? Y su interior va a crear cada personaje, y él solo, en esta obsesión por hacer literatura, va a generar la nueva literatura, la nueva vanguardia de Portugal. Vamos a ver algunos de sus poemas más significativos, para que ustedes conozcan el timbre de este poeta. Por ejemplo, este poema que es No quiero rosas mientras haya rosas. Y dice, no quiero rosas mientras haya rosas, las quiero cuando no las pueda ver. ¿Qué debe hacer con las cosas que puede cualquier mano coger? Solo quiero la noche si la aurora la diluye en el azul y rosicler. Lo que mi alma ignora es lo que quiero poseer. ¿Para qué? De saberlo, nunca haría versos para decir que no lo sé. Siento mi alma pobre y fría, ¿con qué limosna la calentaré? Bueno, aquí vemos un poema pues de corte más romántico, sencillo, pero vamos a ver también poemas de otro vuelo, como por ejemplo La tabaquería, ¿no? O Tabaquería. Este poema es uno de sus poemas más conocidos a nivel internacional. Y es un poema que va a empezar de una escena en la cual un personaje, que puede ser Pessoa o uno de sus yoes, va a observar desde la ventana la calle, ¿no? Una calle cualquiera, que puede ser la calle de su casa, la calle de cualquier lugar, y se va a poner a pensar en lo relativo, lo fugitivo del tiempo, ¿no? Vemos ahora todo tan estático, pero en el fondo la realidad es muy volátil, ¿no? Es muy efímera y frágil. Y este poema, La tabaquería, va a contarnos pues ese momento en el cual un personaje se pone a ver la calle y va a buscar cigarrillos, tabaco, para justamente calmar tal vez su ansiedad, ¿no? Y dice así, ¿no? Tabaquería, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de uno de los millones de gentes que nadie sabe quién es. Y si supieran quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniente, humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de la nada. Este poema empieza de una forma muy hermosa, ¿no? Dice, yo no soy nada,
O sea, se niega niega ese destino del humano. El humano, como dice el filósofo Sartre, es una pasión inútil, ¿no? Nunca seremos realmente lo que queremos ser, siempre nos acosa, nos limita la muerte y siempre estamos pues con un pie en ella. Pero podemos, como dice Pessoa, tener en nosotros todos los sueños del mundo, ¿no? Y luego dice, hoy estoy vencido, como si supiera la verdad, estoy lúcido, como si estuviese a punto de morirme y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle, la fila de los vagones de un tren y una partida pintada desde dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Muy interesante, ¿no? La poesía de Pessoa tiene un toque filosófico que nos hace ver la realidad como absurda a veces, ¿no? Esta parte es muy interesante para interpretarla. Dice, por ejemplo, hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro, ¿no? Y ahí está de alguna forma la disyunción o la división que tenemos entre los seres que somos por dentro en nuestra intimidad y la realidad por fuera, que muchas veces es cambiante, que muchas veces es diferente, que muchas veces es contradictoria y hasta absurda. Y luego dice, he fracasado en todo, como no me hice ningún propósito, quizá todo no fuese nada, el aprendizaje que me impartieron, me apié por la ventana de las traseras de la casa, me fui al campo con los grandes proyectos, pero solo encontré allí hierbas y árboles, y cuando había gente era igual que la otra. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del que seré? Yo que no sé lo que soy, ser lo que pienso, pero pienso tantas cosas. Muy interesante, ¿no? La poesía de Pessoa tiene mucho que ver con todo lo que uno está pensando y cómo a veces cuando uno piensa demasiado las cosas, de repente a ustedes también les pasa, cuando ustedes piensan demasiado llegan al absurdo, ¿no? Se dan cuenta de muchas ideas contradictorias, ¿no? Por eso tal vez esta metáfora de la manzana, ¿no? La manzana del paraíso, que uno la muerde y de alguna manera pierde la inocencia, ¿no? El pensar nos hace perder la inocencia y nos hace ver la vida como de una forma más cruda, ¿no? Te pones a pensar en la realidad política, la realidad económica, la realidad del calentamiento global, la realidad de la gente, de las razas, de los sexos, y todo te das cuenta que es un gran caos, ¿no? Así diciendo este poema, un personaje que mira la calle y que va pensando en su mente y observando la realidad, ¿no? Esa gran división que hay en los poetas de estar entre la realidad que está fuera de uno y el deseo que está dentro de uno, como lo decía Cernuda, ¿no? Entre la realidad y el deseo, ¿no? Y luego dice, y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede haber tantos. Y Pessoa se dice, ¿no? Un genio, en este momento 100.000 cerebros se juzgan en sueños genios como yo. Y la historia no distinguirá. ¿Quién sabe? Ni a uno, ni habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras. No creo en mí. En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismos soñando. Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables no verán nunca la luz del sol. Verdadero ni encontrarán quien les preste oídos, ¿no? Pessoa no se siente un genio, sabe que como él hay otros miles de cerebros que también se pueden juzgar genios para sí mismos, y sin embargo ve que todo es absurdo, la realidad es absurda, el mundo es efímero, el tiempo es un animal carnívoro y el hombre está pues en medio de una roca, en medio del cosmos, con sus preguntas, ¿no? Bueno, y luego Pessoa dice, por ejemplo, cosas como he soñado más que lo hizo Napoleón, he estrechado contra mi pecho hipotético más humanidades que Cristo, he pensado en secretos filosofías que ningún Kant ha escrito, ¿no? Como uno tiene esa megalomanía, ¿no? Como uno en su mente puede sentirse tan genial como Kant, tan genial como Van Gogh, tan genial como Picasso, o como Napoleón, ¿no?
Y bueno, el poema sigue en ese ritmo y al final de este poema nos dice lo siguiente, ¿no? Pero un hombre ha entrado en la tabaquería a comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente encima de mí. Me incorporo a medias con energía, convencido, humano, y voy a tratar de escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y disfruto en un momento sensitivo y competente la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de encontrarse indispuesto. Después me echo para atrás a la silla y continúo fumando. Mientras me lo concede el destino, seguiré fumando. Si me casase con la hija de mi lavandera, a lo mejor sería feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me voy a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. Ah, lo conozco. Es el Esteves sin metafísica. El propietario de la tabaquería ha llegado a la puerta. Como por una inspiración divina, Esteves ha vuelto y me ha visto. Me ha dicho Dios con la mano. Le he gritado adiós, Esteves, y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza. Y el propietario de la tabaquería se ha sonreído. Bueno, este poema, La tabaquería, léanlo, es un poema extraordinario que nos da una idea de la capacidad mental, poética. Pessoa es como que te sacude las ideas que tú puedes tener, porque justamente Pessoa nos habla desde la inquietud, ¿no? La modernidad que vivimos, la modernidad que empieza pues con las revoluciones francesas, la revolución de Estados Unidos, con la revolución industrial, de la cual aún ahora estamos en la revolución tecnológica, ¿no? Toda esa revolución que hemos vivido, que ha generado pues que tengamos ahora internet, que tengamos ahora pues celulares, que tengamos ahora luz en nuestras casas, ha generado también mucha confusión interna, ¿no? De ahí que, por ejemplo, pienso ahora, el filósofo Nietzsche diga, ¿no?, que Dios ha muerto, ¿no? Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, quiere decir que el hombre moderno ya no es un hombre místico o un hombre que aspira al misticismo, no, estamos en una crisis interior, ¿no? Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en Yahvé, en Alá, en Mahoma, o hay gente que no cree en nada, solamente cree en lo material, en hacer plata y se acabó su vida. Entonces, un escritor como Fernando Pessoa observa ese pandemonium y escribe pues su poesía y sobre todo este libro que se llama El libro de Desasosiego, ¿no? Y acá en la parte de trasera estaba leyendo que el famoso lingüista Roman Jakobson dice algo muy interesante. Dice, el nombre de Fernando Pessoa exige ser incluido en la lista de los grandes artistas mundiales nacidos en el curso de los años 80. Stravinsky, Picasso, Joyce, Braque, Le Corbusier, todos los rasgos de este gran equipo de artistas aparecen condensados en el poeta portugués. Es decir, Pessoa, pues, es un poeta universal, ¿no? Y que, como todo poeta universal, él puede escribir desde su país, pero nos toca a todos, ¿no? Porque toca una fibra que no es de izquierda ni de derecha, que no es de arriba ni de abajo, que no es de ricos ni de pobres, sino que es de todos los humanos. Y por eso nos toca y nos atraviesa sus ideas. Este libro, el libro de Desasosiego, Pessoa lo empieza a escribir en la primera mitad del siglo pasado y no se publica sino hasta la última etapa del siglo. Y además, otro detalle es que Pessoa lo escribe en desorden, ¿no? Gran parte de este libro está escrito como si fueran aforismos, ¿no? El aforismo, ustedes saben, es el pensamiento breve, en pequeños fragmentos, en pequeños párrafos, que atomiza grandes ideas, ¿no? Y los editores tratan de darle pues una especie de orden a todos estos pasajes, ¿no? Pasajes, sí, fragmentos, para darle pues un sentido, ¿no? Y como les cuento, Pessoa se creaba nombres, y aquí este libro lo hace supuestamente otro que se llama Bernardo Soares, ¿no? O sea, Pessoa se crea un personaje para hacer este libro, y supuestamente Bernardo Soares es el autor de este libro, ¿no? Bueno, les voy a leer algunos fragmentos aquí para que vean el ritmo de esta obra y para que les despierte la curiosidad por leerla. Ya saben ustedes que en Poetizando no damos pues
ideas cerradas, al contrario, queremos expandir la interpretación artística y queremos que se nutran sus propias interpretaciones. Así que vamos a leer algunos fragmentos para que vean ustedes el ritmo mental, espiritual de esta crisis, porque el desasosiego, ¿qué significa el desasosiego? Viene como estar en contra del sosiego, estar en contra de la paz. Entonces, yo creo que el desasosiego es una de las sensaciones que más nos atormentan en la actualidad, ¿no? Ahora que la gente pues está metida en sus casas por la pandemia, está mirando las noticias, ¿no? y se da cuenta de todos los problemas que hay. Yo creo que es una sensación muy de esta época, ¿no? Si nos ponemos a pensar más allá de los placeres efímeros que nos da la realidad, vamos a entrar a veces en esa espiral, ¿no? Que es el pensamiento desasosegante, ¿no? Y acá Pessoa dice lo siguiente: cuando nació la generación a la que pertenezco, encontré el mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera cerebro y al mismo tiempo corazón. El trabajo destructivo de las generaciones anteriores había hecho que el mundo para el que nacimos no tuviese seguridad en el orden religioso, apoyo que ofrecernos en el orden moral, tranquilidad que darnos en el orden político. Ahora, ¿en qué época nace Pessoa? Pessoa nace entre las guerras mundiales, ¿no? Pessoa nace en medio de la Primera Guerra Mundial, que entre otras cosas nos hace ver que el hombre es un ser violento, un animal violento que mata, que destroza y que puede pues regocijarse en esa violencia, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron pues momentos cúspides para darnos cuenta de la violencia que somos como especie, ¿no? La especie humana tiene cosas muy positivas, pero tiene cosas muy terribles, muy negativas. Somos seres destructivos de la naturaleza y también del otro. Y luego Pessoa nos dice: nacimos ya en plena angustia metafísica, en plena angustia moral, en pleno desasosiego político, ebrias de las fórmulas exteriores, de los meros procesos de la razón y de la ciencia. Las generaciones que nos precedieron derrocaron todos los fundamentos de la fe cristiana, porque su crítica bíblica, ascendiendo de la crítica de los textos a la crítica mitológica, redujo los evangelios y la anterior hierografía de los judíos a un montón dudoso de mitos, de leyendas y de mera literatura. ¿Qué pasó? Ustedes saben que ya a partir de la creación de la imprenta de Gutenberg, toda la Biblia, no todo el cristianismo que dominó el pensamiento europeo y bueno, prácticamente mundial durante muchos años, y ya cuando conquistaron nuestro continente, también se impuso, empezó a resquebrajarse, ¿no? ¿Por qué se resquebrajó el pensamiento religioso? Porque aparecen autores como por ejemplo Augusto Comte, ¿no? Que habla del positivismo, y la ciencia, a diferencia de la religión, se impone. Pero ustedes saben que la ciencia nos puede dar ideas sobre el mundo, fórmulas para entender la realidad, pero la ciencia no cambia la sed metafísica que tenemos como humanos, ¿no? Y como dicen por ahí, la ciencia nos puede dar pues la verdad, pero no nos da una verdad moral, una verdad espiritual, porque el humano no solamente es un ser material, también somos un ser cósmico, un ser que aspira a la belleza, que nos hacemos preguntas sobre la muerte, sobre el universo. Y bueno, en ese sentido, lo que Pessoa dice es que la generación anterior creía en Dios, creía en la religión de una forma más tranquila, pero su época ya no. Esta época ya no. Y yo me pregunto, ¿somos todavía contemporáneos a Pessoa? Posiblemente, ¿no? Yo creo que sí. Y luego dice: y al mismo tiempo la libertad de discusión que sacó a pública discusión todos los problemas metafísicos arrastró con ellos a los problemas religiosos donde perteneciesen a la metafísica. Ebrias de algo dudoso, a lo que llamaron positividad, esas generaciones criticaron toda la moral, escudriñaron todas las reglas de vida, y de tal choque de doctrinas solo quedó la seguridad de ninguna y el dolor de no existir esa seguridad. Una sociedad indisciplinada así en sus fundamentos culturales no podía evidentemente ser otra cosa que víctima en la política de esa indisciplina. Y así fue como despertamos a un mundo ávido de novedades sociales y que con alegría no iba a la conquista de una libertad que no sabía lo que era, de un progreso que nunca definió. Bueno, esto me recuerda mucho, ustedes de repente han escuchado hablar del famoso nihilismo, ¿no? ¿Qué es un nihilista? Que es una frase, bueno, es un concepto que hoy se usa mucho, ¿no? En la famosa posmodernidad, entre comillas, que vivimos, ¿no?
que el nihilista es aquella persona que no cree en nada, ¿no? Cree que nada es, todo es relativo, que nada es verdad, que no hay derecha, que no hay izquierda, que no hay Dios. Entonces, de alguna forma, la crisis de la cual habla Pessoa, esa crisis del desasosiego, genera pues el nihilismo, ¿no? Y además, no se olviden que ya a inicio del siglo pasado van a aparecer ideologías como por ejemplo el anarquismo, el comunismo, ¿no? Que van a también de alguna forma derrumbar toda la moral o toda la verdad burguesa que se imponía en el mundo. Entonces, el mundo va a entrar en una suerte de caótico, una suerte de caótico movimiento, ¿no? Una suerte de caos del cual yo creo aún no salimos, ¿no? Aún seguimos en medio de un caos espiritual, ¿no? Algunos obviamente se aferran a Dios, se aferran al budismo, pero yo creo que la gran mayoría pues aún vive en el caos. Luego vamos a ver que este libro, el libro del desasosiego, también por ejemplo habla de otros temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer acá. Cuando duermo muchos sueños, salgo a la calle con los ojos abiertos, todavía con el rastro y la seguridad de ellos, y me pasmo de mi automatismo, con el que los demás me desconocen, porque atravieso la vida cotidiana sin soltar la mano de la nodriza astral, y mis pasos por la calle van de acuerdo y consonantes con oscuros designios de la imaginación del sueño, y por la calle voy seguro, no voy oscilando, respondo bien, existo. Pero cuando se produce un intervalo, y no tengo que vigilar el curso de mi marcha para evitar vehículos o no estorbar a los peatones, cuando no tengo que hablarle a alguien ni me pesa la entrada de una puerta próxima, me voy de nuevo por las aguas del sueño, como un barquito de papel, y de nuevo regreso a la ilusión mortecina que me arrulla la vaga conciencia de la mañana que nace entre el ruido de los carros de la hortaliza. Y entonces, en plena vida, es cuando el sueño tiene grandes funciones de cine. Bajo por una calle ideal de la baja y la realidad de las vidas que no existen me ata con cariño a la cabeza un trapo blanco de reminiscencias falsas. Soy navegante en un desconocimiento para mí, lo he vencido todo donde nunca he estado. Y es una brisa nueva a esta sonolencia con que puedo andar, inclinado hacia adelante en una marcha casi imposible. Miren cómo Pessoa. Imagino que a ustedes también les pasa, ¿no? Cuando soñamos no somos conscientes muchas veces de que soñamos, ¿no? Obviamente que también hay un tipo de sueño que es el sueño despierto, ¿no? Hay gente que practica y hace sueños despiertos, entonces cuando sueñas te das cuenta que sueñas y puedes controlar tu sueño, ¿no? Sin embargo, generalmente cuando soñamos simplemente pensamos que la realidad del sueño es real. Y lo que Pessoa cuestiona aquí es la realidad de la vigilia, ¿no? O sea, cuando estamos despiertos, caminando por la calle, ¿qué tan real es lo que vemos? Dice Pessoa, ¿no? Y luego dice lo siguiente, ¿no? Cada cual tiene su alcohol. Tengo alcohol suficiente con existir. Borracho de sentirme, vagabundeo y voy seguro. Si es hora, me recojo en la oficina como cualquier otro. Si no es hora, voy hasta el río a mirar el río como cualquier otro. Y por detrás de esto, cielo mío, me constelo a escondidas y tengo mi infinito. Vean ustedes, esta parte me parece muy interesante, ¿no? Dice, cada cual tiene su alcohol, dice Pessoa, ¿no? Para Pessoa su alcohol era existir. Pero no solamente existir por existir, sino ser consciente de esa existencia. Y esta idea me recuerda mucho a lo que hablábamos de Charles Baudelaire. ¿Se acuerdan que hablábamos de Charles Baudelaire en las sesiones pasadas, ¿no? Que también Charles Baudelaire va a ser uno de los primeros poetas de la modernidad, ¿no? Porque él va a ser el primero, uno de los primeros que le va a cantar a toda la vida en la orbe, la vida en la ciudad, que muchas veces nos enajena, nos convierte parte pues de un tornillo más de la maquinaria que se empecina en producir y producir sin que le importe la naturaleza muchas veces o la vida interna o psíquica del hombre. Por eso Pessoa dice que cada quien tiene su forma de embriagarse. ¿Y qué decía Baudelaire? Decía, embriágate es la única opción, no hay que embriagarnos, decía, de vino, de virtud, de poesía, de amor, pero hay que embriagarnos para liberarnos de las ataduras de la realidad. Bueno, este libro del desasosiego tiene muchísimas reflexiones sobre la existencia. La voy a seguir leyendo algunas partes. Por ejemplo, esta parte de acá.
120. ¿Cuántas veces, presa de la superficie del hechizo, me siento hombre? Entonces vivo con alegría y existo con claridad sobre el nado, y me resulta agradable recibir la paga e irme a casa. Siento el tiempo sin verlo, no me gusta cualquier cosa orgánica. Si medito no pienso. Esos días me gustan mucho los jardines. No sé qué cosa extraña y pobre hay en la sustancia íntima de los jardines ciudadanos, que solo puedo sentirla bien cuando me siento bien a mí. Un jardín es un resumen de la civilización, una modificación anónima de la naturaleza. Las plantas están allí, pero hay calles, crecen árboles, pero hay bancos debajo de la sombra. En la alienación vuelta hacia los 4 lados de la ciudad, allí solo plaza. Los bancos son mayores y casi siempre tienen gente. No odio la regularidad de las flores de los arriates. Odio, en cambio, el empleo público de las flores. Si los arriates estuvieran en parques cerrados, si los árboles creciesen en rincones feudales, si los bancos no tuviesen a nadie, había con qué consolarme en la contemplación inútil de los jardines. Así, en la ciudad, pautados pero inútiles, los jardines son para mí como jaulas en las que las espontaneidades coloridas de los árboles y de las flores no tienen espacio para no tenerlo, lugar en él para no salir, y la belleza propia sin la vida que le pertenece. Pero hay días en que este es el paisaje que me pertenece y en el que entro como un figurante en una tragedia cómica. Esos días estoy equivocado, pero por lo menos, en cierto modo, soy más feliz. Si me distraigo, me creo que tengo realmente casa, un hogar a donde volver. Si me olvido, soy normal, reservado para un fin. Cepillo como traje y me leo un periódico entero. Pero la ilusión no dura mucho, tanto porque no dura como porque no se hace de noche, y el color de las flores, la sombra de los árboles, la animación de paseos y arriates, todo se esfuma y encoge. Por cima del error de que yo sea un hombre, se abre de repente, como si la luz del día fuese un telón del teatro que esconde para mí el gran escenario de las estrellas. Y entonces olvido con los ojos el patio de la butaca Morfo y espero los primeros actores con un sobresalto de niño en el circo. Estoy libre y perdido, siento, resfrío, fiebre, soy yo. Interesante, ¿no? Cómo Pessoa camina por la ciudad y le gusta sentarse en el parque, ¿no? Y Pessoa dice que siente esa nostalgia de que los parques sean, por una parte, lugares, pues, donde la civilización ha ordenado la naturaleza, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, todo lo que ven en la ciudad, todo o gran parte de la ciudad es una creación del hombre, ¿no? El hombre creó una vereda, creó la pista, por ahí pasa el carro que también creó, hay edificios. ¿Y dónde está la naturaleza? Porque el hombre, el ser humano, es naturaleza y viene de la naturaleza y vamos a la naturaleza y nos vamos a transformar con la naturaleza. Y Pessoa siente esa nostalgia de la naturaleza, de lo natural en los parques. Se sienta a ver los árboles, a ver el pasto crecido, y él desea pues que eso de alguna forma le despierte su propia sed, su propia inagotable búsqueda. Bueno, este libro tiene pues mucho de reflexión, mucho de ideas para interpretar. Les he leído pequeños pasajes, fragmentos, para que ustedes de alguna forma tengan una idea más lúcida, que los ayude a discernir más el universo de Pessoa. Como les digo, Pessoa es un universo que, a diferencia de escritores como por ejemplo Juan Rulfo, que se queda en 2 libros, y no lo hago por comparar, pero para que vean las dimensiones literarias, hay escritores que les gusta una obra pequeña, y otros escritores como por ejemplo Pessoa o Shakespeare, que son escritores que se expanden y crean un universo personal. Pessoa es un autor que se puede ver muchísimo, pero hoy solamente hemos dado algunos puntos para que lo conozcan. Como saben, Poetizando sigue el fin de interpretar la poesía moderna y también la poesía de todos los tiempos. Y no quiero despedirme sino mandándole un saludo muy grande a todos los amigos que siguen mi programa en todas las partes del globo, a los amigos de Ecuador, de Bolivia, a los amigos de Chile, de todo el Perú y también de toda Hispanoamérica que siguen este programa. No dejen de escribir, no dejen de leer. Nos vemos en una siguiente oportunidad.
Lima Gris TV, un canal diferente.